El tráfico de migrantes haitianos por los diferentes puntos de la frontera dominico-haitiana se ha convertido a lo largo de los años en uno de los negocios más lucrativos para los traficantes, en cuya acción ilegal se mueven grandes cantidades de dinero. A pesar de que las autoridades dominicanas han tratado de reforzar los puntos más vulnerables por los que atraviesan a diario grandes números de haitianos hacia el territorio nacional, se ha podido constatar cómo cada vez más miembros de las instituciones apostadas en esos puntos, encargados de resguardar la zona fronteriza, forman parte de esas estructuras delictivas que se convierten en cómplices y copartícipes del tráfico de migrantes. ¿Qué pasa cuando los militares ven que los expedientes que ellos instrumentan y someten a la justicia no son seguidos de persecuciones, detenciones, incautaciones? Bueno, la institución empieza a desmoralizarse y a sumarse a la estructura. El caso más reciente que se ventila en la justicia dominicana se lleva a cabo en el Tribunal Colegiado de Montecristi, en donde se conoce la acusación en un juicio contra una red desmantelada que se dedicaba al tráfico de haitianos mediante la Operación Frontera, en la que al menos se ven 14 personas involucradas, entre ellas 5 miembros del Ejército Dominicano. La operación, en la que se realizaron 16 allanamientos en la frontera norte, la cual comprende las provincias de Dajabón y Montecristi, se ejecutó en contra de Edis Rafael Cordero y Osiris Rafael Esteves, identificados como cabecillas, pero también involucra a los segundos tenientes del Ejército José Dolores Hernández y Julio César Pujols, a los sargentos mayores Rafael Contreras y Rafael Zavala y al cabo Sandro Liranzo Javier. El órgano persecutor señala que los cabecillas y miembros de la red se dedicaban a financiar, facilitar y transportar a migrantes a través de motocicletas, autobuses, con el consentimiento de los militares asignados para realizar controles de chequeo y vigilancia en esa zona, quienes facilitaban la entrada y salida irregular de los indocumentados a cambio de beneficios económicos. A los detenidos se les acusa por el tráfico ilícito de migrantes previstos y sancionados en los artículos 2 y 7 de la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano. Para CDN, Miguel Ángel Encarnación. Sobre esto hablamos esta noche con José Ricardo Taveras, exdirector de la Dirección General de Migración. José Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Julissa, un gran placer de compartir nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí. Tu experiencia de director general de migración, ¿qué te dice de los resultados que se tienen hasta ahora? Digamos que varios arrestos, a pesar de que no tuvimos que hacer algunos esfuerzos para conseguir los nombres de las personas que están involucradas en estos casos. Y si te parece que la actitud que están teniendo algunos funcionarios, como el alcalde Riverón de Dajabón, de sacar los niños haitianos de las glorietas de los parques, expulsarlos, empujarlos, y esto es parte también de la misma situación que se está dando producto de todo lo que está sucediendo en el país. Quiero tu balance general de todo lo que se está dando en este momento. Sí. Fíjate, es delicado ese tema, muy delicado, porque debemos ser muy cuidadosos de no generalizar a la hora de uno ver el tema del proceso de corrupción que hay en torno al tráfico de personas en la frontera dominico-haitiana. Y digo que es delicado porque no es la intención de nadie de bajarle la moral a ningún soldado, a ninguna institución que esté haciendo un esfuerzo, pero tampoco podemos dejar de ver la realidad. Yo he visto con mucha simpatía que últimamente se siente una actitud un poquito más beligerante en cuanto al tema de la interdicción del ejército en la frontera. Y esa interdicción fronteriza se está notando. Sería bueno que el ejército visibilice y cree una estructura de seguimiento a los procesos, porque no ganamos nada con que el ejército comience a enderezar un poco su actuación y que el sistema de justicia no le dé la importancia que tiene el Ministerio Público y la justicia propiamente. Porque sería bueno darle seguimiento a esos procesos, a ver cómo comienzan y de qué modo terminan. Porque ya, por ejemplo, yo tengo noticia de que un señor que habían atrapado recientemente, hace un mes y pico, que había sido sometido,
se le dio libertad bajo fianza y siguió operando y lo volvieron a tomar preso otra vez. Yo me imagino Así es. que el sistema de justicia debe, al ser reincidir, pues debe tomar medidas y entonces ordenar prisión preventiva, porque ya en una situación así, donde usted está en el marco de un proceso, usted tiene que ser tratado de una manera más fuerte. Entonces, eso es muy importante, pero no podemos dejar de ver la realidad que como sociedad nosotros tenemos. Nosotros tenemos un fenómeno que es la corrupción como cultura social. Y yo, estudiando este tema, lo he visto desde un infeliz de esos que andan por ahí creyendo que no hacen nada, cobrando 500 pesos, 1000 pesos por declarar un niño. Normalmente son personas indigentes o gente que no tienen discernimiento adecuado, que van y declaran niños haitianos como si fueran hijos de ellos. Eso va hasta el peaje de los militares, oficiales que se puedan estar involucrando en esas actividades, etcétera, en las cuales inciden civiles, militares y de todo. Un juez que, por ejemplo, vea que ocurre una situación de esa naturaleza y que le presentan un reincidente y no endurezca la medida de coerción, obviamente está cooperando con esa industria. Entonces, yo te puedo contar el caso que me sucedió, que una vez me llamó el jefe del ejército a la sazón, estando yo en funciones, el general Matos de la Cruz, diciendo que los soldados se estaban negando a hacer los servicios en los puntos de control porque habían atropellado a 2 soldados, una persona que venía con haitianos y que esa persona la habían soltado. No solo que la soltaron, no, que fue la juez que fue a soltar. Y yo le dije, ¿y usted está seguro que eso es así? Mándeme el libro de novedades policiales que debe estar. Y efectivamente, Estaba. me mandaron una nota a puño y letra de la juez que iba a conocer la medida de coerción, pidiendo, entregándole el precio. O sea, para que tú entiendas que el tema no es tanto que la gente dice los guardias, la gente dice los policías, la gente dice, hay de todo, hay de todo. Entonces, obviamente lo que sí debe cooperar el ejército en este proceso es de tratar de mantener una bitácora y llevar el día a día del proceso, de cada proceso abierto, porque para saber dónde termina, porque después del espectáculo de que se atrapa a una persona infragante, no sabemos si lo condenaron, si no lo condenaron, con el código procesal penal, como les dicen medio en broma y en serio. Resulta que la mayoría de esos procesos perimen y entre el jueguito de un envío y un reenvío, los jueces tienen una licencia de acoger la perición del proceso a los 4 años por cualquier, aunque hayan elementos que indican que debe ser extendido el plazo. Entonces ese tipo de cosas hay que seguirlas focalizando, hay que hacer levantamiento de la información y sobre todo seguir exigiendo que las autoridades sigan siendo firmes en la aplicación de la ley. Hay que estimular lo que está pasando, aunque debemos, sin dejar de decir, que eso no ha detenido el tráfico, que se puede ser que se esté haciendo lo que se hace, por ejemplo, con el tráfico de drogas, que se sacrifican cargamentos de vez en cuando para simular que una autoridad trabaja y que sobre esas bases en la realidad no está operando un sistema ético. Hay cuestiones de fondo que hay que abordar, que ya no sé, por el tiempo del programa no me gustaría dedicar todo el tiempo a esta pregunta, pero hay transformaciones institucionales que hay que hacer. Pareciera, José Ricardo, uno pensaría Sí. que todo se resume a lo que pasa por la frontera o a los vehículos que pasan por los pasos fronterizos. Sin embargo, las imágenes que estamos mostrando ahí, vamos a ver si Erika vuelve y las pone, te muestran que la frontera no es donde están los pasos fronterizos. Hay una cantidad de caminos. Miren, eso que ustedes ven ahí son ciudadanos haitianos que cruzaron de territorio haitiano al de República Dominicana, cortaron todos los palos que pudieron, quemaron la madera y se llevan carbón para venderlo en su país.
ahí no aparece una persona del ejército en ningún lugar, porque hay zonas del país que son verdaderamente complejas para la seguridad y la gente podría pensar que es que hay una puerta en cada zona fronteriza y no es así. Eh, Obviamente, en torno a las puertas hay corrupción. Cuando yo te hablaba ahorita de que hay muchas medidas que tomar, que no me atreví a tomar, pero te puedo esbozar algunas. Por ejemplo, a mí me parece que si la competencia de la seguridad de la frontera es del ejército, tú no puedes crear un cuerpo especializado en seguridad fronteriza que también sea de las Fuerzas Armadas. Porque tú estás poniendo, como dicen, mandando la carne con el mismo gato. Tú tienes que crear un órgano que sea de control cruzado para que uno y otro se supervigilen y se contrapesen por un punto. A eso que tú te referías, eso es así. Por ejemplo, eh, no hay forma. Hay una decisión que para resolver este tema es importantísimo. Si tú no incorporas la zona fronteriza al país, y eso tú lo haces a través de la construcción, por ejemplo, la construcción de la carretera internacional es de un valor estratégico para la seguridad nacional. Y eso se tiene abandonado ahí. El tramo que va de Vía Piña a Dajabón se puede hacer en 2 horas si hay una carretera adecuada. Sin embargo, ahora mismo tú lo recorres en 6, porque es imposible. ¿Cómo tú emplazas tropas? Tú hablas de verja inteligente, de tecnología. Bueno, sí, pero cuando tú tienes detectores de calor humano y los colocas en una selva de esa y ves que hay un movimiento de tráfico de personas, para tú emplazar tropas ahí, hay algunas áreas que tienen que hacerlo por vía aérea, obligatoriamente, y otras que lo puede hacer por vía terrestre, pero en lo que llega la tropa, en las condiciones que está en la carretera, tú no tienes posibilidad de capturar a esa gente. Entonces, hay tantas cosas que hacer que tienen que ver a veces no solamente con la vigilancia, sino con la creación de infraestructura. Nosotros no vamos a poder evitar perder más territorio en la frontera como el que ya perdimos en el acuerdo de 1929, 5.000 y pico de kilómetros cuadrados. Todo eso que está ahí, Guanamete, hasta el lugar que se llama San Miguel de la Atalaya, era la frontera natural histórica de la República Dominicana y Haití hasta 1929. Y tuvimos que entregarlo. ¿Sabe por qué? Porque estaba pasando lo mismo que está pasando hoy en la frontera. Las comunidades dominicanas se fueron alejando de la línea fronteriza por una cuestión de subsistencia, porque estaban aisladas. Y llegó un momento en que el mismo Trujillo lo dijo en un discurso, que ese sacrificio había que hacerlo, porque la población que vivía en ese territorio estaba totalmente enajenada de la cultura y de la identidad dominicana, y que el costo de retomar el control de ese territorio era demasiado costoso. O sea, cuando tú ves que Trujillo, que a quien se acusa de haber matado miles de haitianos, que eso es otra mentira, él mató, pero no tantos. Bueno, es que le acusan de la matanza del Perejil. Sí, la matanza del Perejil, que dicen que fueron más de 30.000, pero nadie, cuando tú retas, como hice yo a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que le dije, yo reto a esta comisión a que organice una comisión de la verdad para esclarecer eso, para ver si encuentra el rastro de más de 30.000 cadáveres, porque eso no se puede esconder. Entonces, eso es imposible, eso pasó, nadie lo está tapando. Pero lo que yo te digo, cuando una persona de ese perfil, que no tenía ningún inconveniente en disponer de la vida de un ser humano, se rindió frente al peso de esa realidad. ¿Tú te imaginas lo que puede pasar en estos tiempos? Es decir, que si no hay una política de incorporación, por ejemplo, ahora que estamos hablando de control fronterizo, construcción de la carretera internacional, y no solo la carretera internacional, viabilizar es conectar, incorporar la zona fronteriza al país,
crear condiciones para su desarrollo, generar programas de reforma agraria para promover que se muevan personas a vivir en esa zona, crear los caminos vecinales para sacar los productos, para que dominicanos ocupen ese territorio y no lo abandonen, porque lo que está pasando en la práctica es, esas zonas que tú dices son boscosas, son difíciles, pero por ahí hay rutas. O sea, tú sabías que hay una ruta que atraviesa por las montañas y va a parar a Valle Nuevo, y desde ahí se distribuyen hacia Ocoa o hacia Constanza, según la ruta que tengan, si es hacia el Cibao o al sur. En Ocoa hay un asentamiento haitiano, que la gente habla del hoyo de Friusa. Lo que yo digo, nosotros tenemos miles de enclaves haitianos en todo el país, en Ocoa, en Constanza, en el mismo Valle Nuevo, un lugar tan hermoso donde vamos a mirar ese parque tan bonito. Sale por Valle Nuevo a las 6 de la tarde, para que tú veas la impresionante cantidad de haitianos que están retornando a los lugares donde habitan. Y por ahí los meten, y por ahí hay una ruta. Si tú te pones a ver, hay otra ruta también que es por vía de montaña, porque a veces hablamos, por eso que me gusta ser cauteloso cuando hago las críticas de la corrupción de los elementos militares, que la hay, no estoy diciendo que no la hay, porque también sé que los poteas, la gente que se dedica a ese tipo de tráfico, tiene muchísimo. Cuando la cosa se pone difícil en el llano, entonces te recurren a otra. Yo mismo he comprobado, por ejemplo, rutas que vienen a través de toda la sierra, desde Dajabón, Loma de Cabrera, esas se van metiendo por el sistema montañoso, van a parar por Santiago Rodríguez y Comé de la Sierra, Atlas, y atraviesan, llegan al Rubio, San José de las Matas, y de ahí hay centros de acopio donde los guardan y los van distribuyendo, y entonces ellos comienzan a irse en diferentes transportes hacia Santiago y otras provincias. O sea que más o menos ocurre en Las Matas lo que ocurre en Ocoa, que es como un centro vamos a decir, como un hub, vamos a llamarle de ese modo. Un hub de inmigrantes. Inmigrantes ilegales que desde ahí los redistribuyen, bajan por las lomas de Ocoa, Rancho Arriba y esa zona, te bajan aquí al llano, sea aquí al cruce de Piedra Blanca, o se van por el sur, y por ahí comienzan a distribuirse y a caminar hacia todo el resto del país. La afectación de las cuencas altas es una realidad que todo el que quiera verla solamente tiene que acceder a Google Earth para ver de la forma en que ha sido el perfil de la frontera. ¿Tú recuerdas la foto famosa que usó Al Gore en su conferencia sobre el tema del medio ambiente, donde decía, se nota que de este lado hubo una política y de aquel lado no? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque habían bosques. Esa foto aún tiene un poquito de razón de ser, pero ha ido disminuyendo la capacidad boscosa del lado dominicano, porque la realidad es que la matriz energética haitiana es la leña, y ya ellos no tienen bosque donde ir a cortar, entonces están viviendo José aquí. Ricardo, ¿te parece entonces que lo que están haciendo las autoridades es, digamos que, lo correcto? Y que tal vez se necesita afirmar un poco más o avanzar el trabajo que se está haciendo para la construcción de este muro, porque tal como estamos mostrando estos videos acompañado de tu intervención, amén de todos los militares que hay en la frontera, la gente sigue cruzando con ayuda de mismos militares a las zonas donde hay permanencia de vigilancia, pero en las zonas que no, como se ven estas personas transportando sacos de árboles de República Dominicana, hay lugares donde, a pesar de que las puertas están custodiadas y los pasos de más, digamos, de más presencia de ciudadanos haitianos, esos otros puntos ellos transitan como Dios por su casa. Sí. Mira, yo lamento mucho tener que ser tan crítico, porque la verdad es que no puedo decirte que me parece bien lo que están haciendo las autoridades, porque cuando tú tienes un problema y el problema va increciendo,
que no se reduce, que cada vez es más grave, y tú sigues haciendo lo mismo. No solamente eso, que tú estimulas lo que se está haciendo, consciente de que no nos está conduciendo a ningún lugar. Por ejemplo, tú ves el presidente que se va a la frontera para contrarrestar el impacto de la marcha, de la última marcha que se convocó a Palacio, con el desplazamiento de él a la frontera, y se va a las brigadas a arengar las tropas diciéndole como si fueran héroes, lo estamos haciendo bien, echen para adelante, y no es verdad, no lo estamos haciendo bien. Nosotros no estamos haciendo más de lo mismo, estamos desplazando tantos soldados más, pero mire, presidente, yo no le creo que hay 12.000 soldados, pero imagínese usted que no son 12.000, que son 100.000. ¿De qué nos sirve? Si estamos viendo una dirección de migración proactiva, deportando cantidad enorme de extranjeros, y que después vemos los reportajes en la prensa de ellos contando cómo retornar, cuánto le costó. Entonces, José Ricardo. no estamos haciendo bien, y me parece que la empalizada, le llaman muro, yo no sé por qué, la empalizada no aporta absolutamente nada. Eso tal vez ayuda a evitar que crucen vacas vivas, pero no va a pasar de ahí. José Ricardo, la atención que le pone el gobierno de Estados Unidos al tema de Haití, ¿te parece que todavía no les preocupa mucho, como dice la senadora Jenny Shaheen, la senadora demócrata, que el día de hoy envió una carta al Senado de Estados Unidos y le dice a Marcos Rubio que tienen que priorizar de manera urgente la agenda de Haití, de la atención que tiene Estados Unidos, porque Haití todavía puede profundizar la crisis de gobernabilidad que tiene, que se encamina, dice ella, a convertirse en un estado fallido, o sea que ellos consideran que todavía no lo es. Sí, bueno, mira, en un escenario en que Estados Unidos está liderando un cambio de paradigma sistémico, ¿verdad? Del orden que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, donde hay toda una revolución, porque eso hay que admitirlo, que la administración Trump está replanteando la comunidad internacional totalmente y enfrentando sus propios aliados. En un escenario de esa naturaleza, los Estados Unidos no tienen tiempo para pensar en Haití, ni en la República Dominicana. Yo creo que pura y simplemente, en una ocasión vi un video del expresidente Biden cuando era senador, cuando aún estaba lúcido, y en esa ocasión él decía que si Haití se hundía a la profundidad que fuera en el Mar Caribe, a ellos no les importaba. Y creo que esa actitud es la actitud que tiene en general los Estados Unidos y la comunidad internacional. ¿Tú crees que los europeos, por ejemplo, van a estar pensando en lo que esté pasando con Haití cuando ellos tienen sus propias economías al borde del colapso con el desafío que está planteando Trump con la guerra comercial? Con el desafío que tienen con la preocupación de un Putin agresivo que quiere reconstruir el espacio de la antigua Unión Soviética y retomar el control de las ex repúblicas socialistas soviéticas, porque de eso se trata lo que pasa en Ucrania, de eso se trata lo que pasó en Georgia. ¿Tú crees que la Unión Europea va a estar pensando que en Haití no se está comiendo? No les importa un comino. Haití es un problema de los haitianos, y después de los haitianos es nuestros, en la medida en que nosotros tenemos que tener políticas que nos ayuden a contenerlo lo más que se pueda. Nos va a impactar siempre, eso no va a pasar. Es un desafío permanente mientras exista la República Dominicana. Tremendo desafío. Tremendo desafío, no va a morir nunca. Ahora, ellos están, fíjate cómo hablan de que se va a convertir en un estado colapsado. Yo me pregunto, ¿cómo que se va a convertir? Consideran que no lo es todavía. Entonces, ellos es porque no tienen conciencia. En Haití hay que tomar medidas. La primera de ellas es permitir la rearticulación del ejército haitiano.
Porque el poquito de orden que siempre hubo en Haití giró en torno a la existencia del ejército haitiano. El desmantelamiento del ejército haitiano está en la matriz de todo este desorden que se está dando aquí. Lo segundo es comprender que ya, quizá por ejemplo en esta administración Trump sea más comprensible, porque tú ves que el presidente Trump se pasea por Medio Oriente y el discurso que plantea está diciendo, miren, el Estados Unidos que venía aquí a darle papá a ustedes, tratando de imponerle su cultura política, su democracia, eso se acabó. Nosotros lo vamos a respetar en base a lo que ustedes decidan, ustedes sean como deben ser. Se está dirigiendo a esas monarquías del Medio Oriente que sencillamente donde siempre estuvieron acosadas por el tema de prácticas democráticas y demás. Nosotros no nos volvemos a meter con ustedes. Avancen como ustedes puedan y nosotros vamos a respetar que ustedes sean los que decidan lo que deban decidir. Ahora vamos a ser socios, vamos a ser amigos y hacer negocio. Esa es la que está guiando a los Estados Unidos. Y en este momento, los ojos de Medio Oriente, la situación de Medio Oriente, que está más lejos de Estados Unidos, aunque hay petróleo, hay tierras raras, hay una cantidad de cosas, les genera mucha más urgencia a las grandes potencias que lo que tienen un poco del lado del patio trasero, que es Haití. Por supuesto, porque no hay en ese núcleo que tuviste ahí, Yulisa, de la visita de Trump, está, vamos a decir, una de las columnas vertebrales del dólar, moneda internacional. Imagínate tú, ¿qué atención va a prestar Estados Unidos? Ahora, yo lo que te decía es, quizás la administración Trump comprenda que para reconducir Haití hace falta permitir que Haití se dé un gobierno de fuerza. Establezca un ejército que establezca el orden, que se dé una constitución que no puede ser. ¿Cómo nosotros vamos a los haitianos a emular la constitución francesa? Así es. Franceses ahí. Que tú tienes una constitución que establece un primer ministro, o sea, hay un gobierno, un jefe de Estado, un congreso, en una sociedad que tiene una de las frases más socorridas que hay en la cultura haitiana, que para poner dos haitianos de acuerdo hay que matar. Terrible, así es. Gracias, José Ricardo. Con Yulisa, esa frase quedamos, para que se pongan de acuerdo uno tiene que salir del medio, más o menos. Gracias a José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración. Con él abordamos algunos puntos de la política migratoria y las últimas imágenes que ustedes han visto respecto de ciudadanos haitianos cargando con vegetación de República Dominicana quemada sin que haya ningún tipo de intervención militar. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos en la línea telefónica al regreso al alcalde Riverón, Santiago Riverón de Dajabón, y con él agotamos qué piensa cuando dice que ya se cumplió el plazo que dio a los haitianos para salir de Dajabón y cuando la ministra de Interior y Policía ha dicho que esa no es su función. ¿Qué va a pasar en la zona de Dajabón a partir de estas declaraciones? Con eso venimos.